Bueno, y siempre me da mucho gusto platicar con don Santiago Krill. Él ahora es presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Señor legislador, muchísimas gracias. Muy buen día. Muy buen día, Oscar Mario. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, don Santiago, bueno, pues declaraciones interesantes que hace usted este fin de semana. Si me permite una analogía para siempre su precisa e importante opinión sobre el tema de la inseguridad y las Fuerzas Armadas. Y si no me corrige, el diagnóstico del paciente es el mismo entre todos los cirujanos. Unos aceptan y otros no, que el estado crítico que guarda se debe a negligencia, omisiones, colusión de las policías municipales y estatales con el crimen organizado desde hace casi 80 años y corrupción, muchísima corrupción. Este virus que ha provocado casi la muerte del paciente, me refiero al ambiente de inseguridad brutal, extremo que se vive en el país, tampoco se puede combatir por arte de magia con vacunas que se puedan fabricar a marchas forzadas. Entonces, don Santiago, pues no hay demasiadas opciones. Si se retira el ejército y la marina de las calles y carreteras sin tener policías eficientes, municipales y estatales y federales, le hace no sé cómo quedaría la Guardia Nacional, pues vamos a tener más de lo mismo o todavía peor. Su opinión, don Santiago, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar Mario. Yo creo que haces un diagnóstico correcto. La estrategia del gobierno ha sido equivocada y por esa equivocación... De muchos gobiernos, ¿no, don Santiago? Sí, de muchos sí, gobiernos no, y la ineficiencia, ineptitud y corrupción de las policías estatales y municipales, ¿no? Sí, la estrategia en general ha sido equivocada. Y ha sido equivocada precisamente porque lo que se requiere es fortalecer las policías municipales, estatales y la Policía Federal. Ahora bien, ¿cuál es el mayor problema que tiene la violencia en el país? El mayor problema, sin lugar a dudas, es el crimen organizado. El 80% de los delitos que se cometen son los que producen violencia y provienen, y su origen está en el crimen organizado. Bueno, pues mira, el diagnóstico es tan equívoco, y por eso digo que la estrategia de este gobierno es equívoca, porque si yo te pregunto a ti, que eres alguien bien informado. Regreso con don Santiago Krill, presidente de la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Don Santiago, disculpe usted, la guillotina siempre nos pasa. Por favor, si retoma lo que decía para el auditorio. No hay problema. Sí, mira, te decía que alguien como tú, bien informado, y es una pregunta que me hago yo y yo voy a contestarla, no es para que la respondas tú. Tú que estás bien informado, como lo está la gran mayoría de la gente, si yo les pregunto quién es el encargado de combatir al crimen organizado que origina buena parte de la violencia del país, casi el 80% de los homicidios violentos provienen del crimen organizado. Bueno, en primer lugar, pues es obviamente una responsabilidad del gobierno federal, pero dentro del gobierno federal, ¿quién es el responsable? El Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, quien dirige los penales federales, de donde proviene una parte importante de lo que hace el crimen organizado. ¿Quién es? Ya a nivel estatal, la Policía Estatal, ya a nivel municipal, la Policía Municipal, pues, los delitos que interviene el crimen organizado, algunos de ellos pueden ser del ámbito local o pueden ser del ámbito municipal inclusive. Entonces, todo esto, ¿a qué nos lleva? Pues a que todos son en parte responsables. Bueno, si todos son responsables, en el fondo nadie es responsable. ¿Por qué? Porque mira, ¿quién es el responsable de que el índice de crímenes violentos en este país haya subido a 29 crímenes violentos por cada
100,000 habitantes. Hay un responsable dentro de la administración pública, son muchos, y yo creo que lo primero es que tenemos que organizar quién es responsable de qué. Y eso ni siquiera está a debate. ¿Cuáles son las competencias de cada uno? Tampoco está a debate. ¿Qué delitos deben ser delitos federales, locales y de carácter o de ámbito municipal? Tampoco está a debate. ¿Debe haber una agencia anticrimen organizado? Tampoco está a debate. Entonces lo que sucede, Oscar Mario, es que vienen los falsos debates, y esos sí están vigentes y esos sí están planteados. El primer falso debate es si las Fuerzas Armadas deben o no regresar a los cuarteles. Pues es una tontería, porque las Fuerzas Armadas deben desplegar su fuerza permanentemente en todo el territorio. ¿Para qué? Pues para salvaguardar la integridad de nuestro territorio nacional, para salvaguardar la soberanía, ni más ni menos, para salvaguardar la vida institucional, para salvaguardar el funcionamiento de los gobiernos a todos los niveles. Entonces, el ejército, la armada, la Fuerza Armada Permanente, así se le conoce, debe estar permanentemente desplegada en todo el territorio durante todo el tiempo. Entonces nadie puede, en su sano juicio, pedir que el ejército regrese a los cuarteles. ¿Por qué? Porque tienen dos funciones que cumplir, pero además tienen una tercera, de coadyuvar con la Guardia Nacional. ¿Y cómo están coadyuvando? Pues de manera inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que cuando participe la Fuerza Armada en Guardia Nacional lo debe hacer bajo el principio de subordinación a un mando civil. Es decir, que la cadena de mando debe ser de civiles y no de militares. Y hay otras cosas que también violenta la Constitución, las Fuerzas Armadas, al estar participando en la Guardia Nacional en contra de la Constitución. Esos son los debates. El falso debate es que regresen a los cuarteles. Lo que no se debate son las competencias y todo lo que ya te expliqué. Entonces, aquí hay que centrar el debate. Pero mira, el mensaje que di yo el día de ayer, Oscar Mario, que fue un mensaje dirigido al presidente, con el respeto que merece su investidura, jamás utilicé un descalificativo o algo que pudiera ser ofensivo para alguien quien es titular de un poder del Estado. Lo hice porque intervino de manera indebida en un proceso legislativo en donde la Cámara de Diputados es parte de lo que se llama el Constituyente Permanente, que es la instancia encargada de reformar la Constitución. ¿Y por qué lo hice? Pues porque el presidente, en medio de ese proceso, quiere hacer una consulta que se aparta de la Constitución, porque no es la que somete a la Cámara de Diputados, la que tiene que ser sometida igualmente al INE, que tiene igualmente facultades, la que tuviera que ser sometida igualmente a la Suprema Corte de Justicia, otro poder que también actúa dentro de lo que es la consulta. Entonces el presidente, como presidente, tiene que ceñirse al principio de legalidad y hacer lo que estrictamente está facultado. Pues no está facultado para hacer esas consultas, y menos en medio de un proceso en donde el constituyente permanente, donde la Cámara de Diputados es parte, todavía está en proceso. Entonces, eso es lo que yo le exigí al presidente, que no invada la competencia de la Cámara de Diputados, que respete la división de poderes, que es lo que dice la Constitución, y que yo lo convoco a que pueda haber una buena colaboración entre poderes y no una invasión como la está planteando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo voy a defender en todo momento, en tanto sea yo presidente de la Cámara de Diputados, su independencia, su autonomía, y que pueda cumplir adecuadamente sus funciones constitucionales. Para eso me eligieron como presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, sintetizando, dos temas. Uno es el de seguridad
que creo que todavía nos falta mucho para llegar al diagnóstico adecuado y centrar nuestra reflexión en los temas donde la debemos de centrar. Y lo segundo, el presidente debe de ceñirse a sus facultades y responsabilidades, a su competencia, y no invadir la competencia de la Cámara de Diputados, porque si lo hace, una y otra vez yo lo voy a estar marcando. Y por supuesto, si toma una decisión más allá, pues yo tendré que ir más allá. A ver, don Santiago, le escriben esto, está muy largo, déjeme tratar de resumirlo. Dice, si se va uno a la letra de la ley, lo que señala la Constitución sobre la función de las Fuerzas Armadas, como bien decía el presidente de la Cámara, se distingue entre la responsabilidad para tareas de soberanía y otras que también ha señalado el licenciado Krill, y lo que deben de llevar a cabo las policías conformadas por civiles para cumplir con esa obligación. Es que eso que usted señala está muy claro. El problema, don Santiago, perdón que volvamos a la analogía al principio, si usted la acepta o no, es que incluso lo hemos mencionado aquí con especialistas, desde que el expresidente Calderón, también panista, lo que sea, que eso no importa ahorita, toma la decisión de sacar el ejército a la calle. Decíamos aquí, y siempre lo hemos mencionado, quizá con muy buena intención, con una pésima estrategia, no lo hubiera hecho si históricamente hubiera policías municipales y estatales bien preparadas y estuvieran a cargo de la seguridad en todo el país. Ese es el problema, don Santiago. Quizá lo que usted dice está perfectamente correcto. En la Constitución señala, a ver, el ejército qué tiene que hacer en tareas de seguridad, que tiene que ver más con eso que señalaba de la soberanía, etcétera. Pero sí, las fuerzas de seguridad civiles, pues, deberían de estar cumpliendo con su deber, pero si no lo hacen, ¿qué otra opción tenemos? Yo creo que ahí está la gran disyuntiva, ¿no? Mira, la gran disyuntiva es... Perdón, don Santiago, viene otra vez la guillotina, no lo quiero interrumpir, deme 3 minutos y le quito otros poquitos de su tiempo, los que usted tenga. Estoy hablando con el presidente de la Cámara de Diputados Federal, don Santiago Krill Miranda.